Hemos entrado en la última semana antes de que se cumpla el plazo para que todos vayamos a ejercer nuestro derecho al voto. En una elección inédita que va a transitar con jueces y magistrados del Poder Federal y estatal. Sobre todo, la fecha es el 1 de junio. No olvidemos, tenemos que ir a votar ahí. El proceso, desde la reforma constitucional hasta el proceso electoral, ha estado plagado de vicisitudes, controversias, sobre todo hay que reconocerlo, más a nivel federal que a nivel estatal. Para nosotros, como Sistema Mexiquense de Medios Públicos, han sido momentos de compromiso con la audiencia, sobre todo con la audiencia. Dado lo inédito del proceso, hemos intentado explicar con la mayor claridad posible el funcionamiento institucional de las implicaciones y el desarrollo de estas elecciones. Es nuestra responsabilidad como medio público el incentivar a los ciudadanos que se interesen y que participen activamente en la vida pública. Pero además, haciendo un ejercicio de inclusión, intentando que la información llegue con la misma claridad a todos los sectores de la población, principalmente a los sectores más vulnerables. En esta emisión abordaremos de qué manera el Sistema Mexiquense de Medios Públicos ha sido un espacio de veracidad y transparencia y acceso a la información en estos comicios. Para tal fin, tenemos como invitados en el estudio al equipo de información del sistema, integrado por Enrique Gómez Ordóñez, director de noticias, Israel Dávila Hernández, director de comunicación digital, Carlos Jiménez Gómez, director de televisión, y Fernando Sánchez, director de Radio Mexiquense, para que nos relaten, nos expliquen a fondo sobre este esfuerzo que hemos realizado conjuntamente las distintas áreas. Sean bienvenidos. En esta emisión queremos ofrecer a nuestra audiencia cómo se opera desde adentro toda esta información y sobre todo el llamado al voto y la responsabilidad ciudadana. Así es que vamos a introducir con una breve cápsula y le recuerdo que usted está en el hilo negro. El Sistema Mexiquense de Medios Públicos ha dado cobertura amplia a todos los acontecimientos que giran alrededor del proceso electoral del Poder Judicial 2025, respondiendo al derecho de la ciudadanía a un acceso libre a información plural. Siendo los medios públicos aliados estratégicos para el fomento de la participación ciudadana y el fortalecimiento de la democracia, se firmó un convenio con el Instituto Electoral del Estado de México, tendiendo así puentes de comunicación con la ciudadanía durante este proceso. Este convenio incluye la transmisión de programas, cápsulas promocionales, debates y otras acciones más en las distintas plataformas del sistema, ampliando así el alcance de los puntos clave del proceso electoral judicial extraordinario 2025 del Estado de México. Mexiquense Televisión, durante las semanas comprendidas del 5 al 20 de mayo, logró más de 800 horas de transmisión de programas donde se abordó el tema de la elección judicial, lo que representa casi 32% del total de su programación. Además, produjo y transmitió 9 versiones distintas de promocionales relacionadas con el tema, alcanzando durante el mismo periodo 11 horas de transmisión acumulada a través de los 3 canales, 34.1, 34.2 y 34.3 de la señal abierta. Mexiquense Radio acumuló 1,248 impactos de cápsulas, entre ellas del IEM, en sus 6 emisoras. Transmitió el programa Mexiquense Vota 2025 en las mismas señales. En coordinación con Comunicación Digital del sistema, se subieron a la plataforma de Spotify de Mexiquense Radio todos los capítulos de la 5ª temporada del podcast electoral producido por el IEM, el cual también se transmitió por la señal de Mexiquense Radio en sus 6 emisoras. Dentro de cada uno de los noticieros de Mexiquense Radio se incluye diariamente una sección dedicada a la jornada electoral y las actividades del IEM. De esta manera, 9% de la programación de Mexiquense Radio en cada una de sus emisoras ha sido destinada a tratar temas relacionados con la elección del Poder Judicial.
La cobertura Reto Judicial 2025 en el periodo comprendido entre el 1 y el 16 de mayo incluyó la difusión de 206 notas en los 9 noticiarios que produce y transmite Mexiquense Noticias. Estas comprendieron el seguimiento a las actividades de las autoridades electorales, infografías, numerarias, notas utilitarias, la explicación de las diversas etapas del proceso y el apoyo para la emisión del voto en sectores vulnerables. Como parte de la cobertura se produjeron y transmitieron 12 programas de análisis de 30 minutos cada uno, con un alcance general de audiencia de más de 2.300.000 personas, de acuerdo con HR Ratings. Resalta la organización de 2 foros de debate, Reto Judicial 2025, en el que participaron 8 de las 13 personas candidatas a la presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. Las redes sociales del sistema alcanzaron más de 200 impactos, transmitiendo 35 foros de debate en 2 plataformas, 5 programas de IEM, 5 programas de El Hilo Negro y 40 programas de la barra nocturna con temas relacionados a la elección judicial en nuestros 3 canales de televisión y por redes sociales, alcanzando entre televisión y redes más de 46 horas de transmisión. Se publicaron además más de 40 reels y una veintena de carteles e infografías en TikTok e Instagram, así como más de 60 notas informativas sobre el proceso en el sitio web del Sistema Mexiquense de Medios Públicos. ¿Por qué el Sistema Mexiquense de Medios Públicos ha asumido este compromiso con la elección judicial? Básicamente es por fortalecer la democracia, los mecanismos de inclusión, fomentar la participación y el enfoque de género, aunque aquí estamos puros varones, pero créanos, tenemos un enfoque de género en el sistema. Enrique Gómez, director de noticias, la primera cuestión es, ¿cuál es sobre todo para ofrecer a nuestra audiencia los ajustes, las estrategias que has desarrollado en los noticieros para que esté presente el tema de esta elección? Gracias, maestro. Primero que nada, pues gracias por la invitación a El Hilo Negro para explicar en qué ha consistido esta estrategia que hemos implementado en Mexiquense Noticias. Yo antes habría que señalar lo que hemos señalado durante esta elaboración de cobertura, que es una elección inédita, pero también es una elección muy compleja, que no habíamos vivido los mexicanos, los mexiquenses. Es una elección donde las campañas electorales pues realmente no son campañas electorales, son una especie de difusión restrictiva de los candidatos. Tenemos que los tiempos de los candidatos en medios pues están prácticamente clausurados, reglas muy estrictas en materia de equidad, hay en materia de los propios ciudadanos para conocer las propuestas de campaña de los candidatos y candidatas, pues tienen que ser casi de una manera muy proactiva de los ciudadanos para meterse a las páginas de conocerles y demás. Entonces es una elección compleja. Entonces, ¿qué hacer como medio público para tratar de difundir o establecer una estrategia de cobertura? Yo diría que hay 2 pilares en los cuales hemos trabajado. Primero, dejar atrás el tema de solo informar, y informar sí, pero también explicar. Ha sido una cobertura donde hemos marcado el punto o puesto el énfasis de tratar de explicar incluso a nosotros mismos, porque también ha sido un proceso de autoaprendizaje, de ir conociendo los distintos vericuetos de la elección. Entonces, primero, explicar en qué consiste la elección judicial, explicar cuáles son los antecedentes de la elección judicial, explicar los distintos protagonistas de esta elección judicial, explicar las distintas fases de esta elección judicial y, sobre todo, la importancia. Y el segundo aspecto va muy relacionado, el tratar de que esta cobertura sea utilitaria para la gente, le sirva de algo. Reflexiones sobre la importancia, sí, de votar, pero que al votar y participar, casi nada, va a elegir a los futuros impartidores de justicia, a quienes van a resolver litigios de todo tipo, desde asuntos de divorcios, digamos, temas domésticos, hasta temas más complejos. Entonces, en eso se ha basado básicamente la estrategia que hemos adoptado. Y hay que decirlo también, Enrique, nos hemos preparado, ¿no? Hemos tenido sesiones de formación, tanto con el IEM para el tema de las boletas, los colores, cómo llenarlas, hasta qué es el Poder Judicial, qué es lo que está en juego, cuáles son los cargos, etcétera. Muy bien. Carlos Jiménez, director de televisión. Sabemos que las televisoras comerciales no están muy entusiasmadas con difundir o explicar, etcétera,
como en otros momentos, como en otro tipo de elecciones, y sobre todo esta inédita, compleja, por primera vez con una serie de novedades que se está viviendo. ¿Cuál es el papel del área de la televisión, de los programas en general que se tiene? Hay muchos de entretenimiento, musicales, de explicación, etcétera. ¿Cómo se han comprometido con el proceso electoral? Pues de hecho la idea, bueno, aquí estamos los 4 responsables en el Sistema Mexiquense de Medios Públicos. La idea principal es poder informarle a la gente, como bien lo decía Enrique, de un proceso complejo. Es complicado, hemos tenido, como usted lo mencionó, algunas sesiones de aprendizaje para ver cómo se van a comportar las boletas, qué colores, cómo va a estar, pero lo que nos toca a nosotros es realmente darle los espacios privilegiados, como no lo han hecho alguna, o más bien ni la televisión privada, ni la televisión pública nacional, muy pocos. Creo que somos de los que hemos dado más empuje a este proceso de información para que la gente finalmente se interese, porque sí es complejo. Hemos tratado de que en todos los programas se mencionen los procesos, que tengan atención hacia la carta programática que tenemos, que vean los programas que tenemos con el Departamento de Noticias, la Dirección de Noticias, perdón. Darle ese privilegio a la gente de poder tener información que no la están teniendo en otros medios. Realmente ese es en general lo que se está tratando de hacer. Y una adaptación, ¿no?, de muchos programas. Sí, se han modificado. De la mañana, de revista, pues se informa, o en otros. Espacios que comúnmente no es natural que se promuevan este tipo de cuestiones, estamos intentando involucrar a toda la gente que trabaja en el sistema para que puedan promover que la gente vea la señal y que la gente esté informada de las diferentes áreas donde puede tener esa información. Y el tema de las horas, ¿no? Más de 800 horas que en estas últimas semanas hemos dedicado al proceso electoral, es decir, se ha modificado el 32% de nuestra programación. Que no sí, es aproximadamente del 2 de mayo al día de hoy es el 35.5% que se ha dedicado a informar a la población. Fíjate nada más. Bueno, Israel, bueno, primero vamos contigo, Fernando. Fernando Sánchez, director de Radio Mexiquense, 6 radiodifusoras, la radio un sistema muy noble, muy cercano a la gente, que acompaña. ¿Qué ajustes ha hecho Radio Mexiquense para cubrir en su programación el tema de la elección judicial? Bueno, antes que nada, gracias por la invitación, maestro. En radio ha sido hasta cierto punto un poco más complejo todavía, ¿no? Por ejemplo, el tema de las boletas. Son muy complejas las boletas, son muchas boletas aparte y más para los mexiquenses. Entonces, el tratar de desmenuzar, de detallar cómo pueden votar a través de la radio, cómo explicarles el tema de la votación, ha sido complejo para nosotros. Sin embargo, hemos adaptado igual que televisión todos los espacios, hasta los musicales, que son a lo mejor una hora meramente de entretenimiento, adaptarlos, y hemos enfocado muchos nuestros esfuerzos a que los jóvenes voten. Hemos notado que los jóvenes no se interesan por esta elección, no conocen, no buscan la manera de acercarse a quiénes son los candidatos. Además, la información es excesiva, el número de candidatos es excesiva, y bien lo mencionaban, invitamos a la gente constantemente insistiéndola a que visite el sitio de Conóceles, a que sepan cuál es el motivo por el que van a votar, cuál es la importancia de votar, y desde lo más básico, desde la fecha. Hay mucha gente que no conocía la fecha en la que se iban a llevar a cabo estas elecciones. Entonces, hemos modificado la programación para que en cada espacio estén nuestras locutoras, nuestros locutores, haciendo énfasis en los cargos, en los espacios, en las fechas, en lo relevante que es para nosotros votar. Obviamente, los noticieros que hay de parte de radio, también tenemos una sección dedicada a llevar al día con día las notas que hay sobre esta elección judicial. Entonces, hemos aprendido absolutamente todos, ¿no? Para que nosotros podamos explicar a la audiencia todo lo que conlleva este proceso electoral, también nosotros nos hemos involucrado y hemos aprendido más acerca de esta elección inédita. Sí, es importante, sobre todo porque la radio es un medio de compañía, pero también de entretenimiento y de información. Sí, andar diciendo la boleta rosa es como jugar con la imaginación excesiva de nuestra audiencia, pero en fin, yo creo que el reto vale la pena. Israel Dávila, redes sociales, tu tema.
Son una plataforma cada vez más poderosa, son una plataforma que muchos expertos dicen que va a suplir a la televisión y la radio comercial con el tiempo. Es más, hay una caída de audiencias en favor de las redes sociales. Y aquí lo hemos visto, más de 40 millones de interacciones que hemos tenido con un público, si bien no todo joven, pero prioritariamente joven. Aquí la pregunta es, ¿qué se ha hecho y qué respuesta? Porque también como la radio es una ida y vuelta, no es como la televisión o los noticieros, en donde se queda ahí y tendríamos que imaginar. Ahí sí hay respuesta inmediata, diálogo inmediato. Así es, como bien lo dicen mis compañeros, es una elección inédita, por lo tanto es una elección compleja y ha sido todo un reto para los del Sistema Mexiquense de Medios Públicos entender primero la elección, las funciones del Poder Judicial para después trasladar toda esa información a la gente. Las redes sociales, a diferencia de la televisión o del radio, pues te dan un abanico de oportunidades extraordinario, ¿no? No tenemos la presión del tiempo. Entiendo que el tiempo en televisión es oro, igual que en la radio, y en las redes sociales tenemos eso. Hemos sido muy didácticos a la hora de elaborar los materiales que difundimos a través de las diferentes redes sociales para explicar esta elección. ¿Qué hemos hecho? Primero nos hemos capacitado, hemos explicado a la gente por qué hay una elección judicial, por qué hubo una reforma judicial, por qué, sobre todo decirle a la gente que esta reforma constitucional le dio un derecho que antes no tenían los ciudadanos, ¿no? Ahora vamos a poder elegir a los distintos cargos del Poder Judicial, a magistrados, a ministros, a jueces, que antes los elegían las autoridades, que antes los elegía el presidente o el gobernador. Eso es importante, que la gente sepa que tiene un nuevo derecho y que lo puede ejercer, ¿no? Y después ir involucrando también a la gente, conociendo qué hace el Poder Judicial, qué hace un ministro, qué hace un magistrado, qué hace un juez, qué materias son las que ellos ven. Un juez familiar, los divorcios, las adopciones, todo este tipo de cosas que son muy cotidianas y que la gente algún día va a tener que utilizar de ellas, ¿no? Entonces hay que explicarle a la gente qué es el Poder Judicial para que entienda y se interese. Después también hemos elaborado una estrategia para enseñarle o más orientarlo sobre cuáles son los procesos o cuáles son las etapas de la elección judicial que son distintas a una elección constitucional normal, ¿no? Y después, ¿cómo vamos a votar? ¿De qué forma vamos a votar? ¿Cómo son las boletas? A diferencia de la radio y la televisión, pues nosotros sí podemos enseñar, pues aquí hay una boleta naranja, aquí hay una boleta azul, aquí hay una boleta rosa, aquí tienes que marcar cuántos candidatos. Tenemos que tener en cuenta que en esta elección vamos a elegir los mexiquenses, 73 cargos federales y 91 cargos estatales. Entonces, tenemos que hacer la tarea, tenemos que invitarlos a que conozcan la plataforma Conóceles y que hagan la tarea previamente para que cuando llegue la elección, pues sea lo más sencillo para ellos, ¿no? Llegar a votar y no te tardes 20 minutos en la casilla, sino ya llegues con la tarea hecha y sea lo más sencillo para la gente. Muy bien, gracias Israel. Y bueno, estamos ante una elección, como se ha reiterado aquí, novedosa, nunca se había hecho, tiene retos totalmente distintos a cualquier otra elección, una elección que ha sido trompicada, tensa, más a nivel federal, a nivel del Estado de México ha sido más tersa y que tiene una serie de desafíos, entre otros comunicativos, para explicar, para llegar a la gente, decirle cómo votar, qué tipo de boleta, qué tipo de cargo, cuáles son los cargos. Todo esto, evidentemente, que es un gran reto. Y tercer punto, pues, es un compromiso que hemos asumido todos aquí de manera muy firme, muy determinante de poder, digamos, ejercer nuestro derecho mediático para procurar una mayor participación ciudadana. Vamos a una pausa, estamos conversando en torno a el Sistema Mexiquense de Medios Públicos ante el proceso electoral judicial. Usted está en el hilo negro. Regresamos, estamos conversando sobre el compromiso del Sistema Mexiquense de Medios Públicos ante este proceso electoral judicial.
y hemos visto, entre otras cosas, pues que no ha sido una tarea sencilla, y los primeros que tuvimos que capacitarnos fuimos nosotros a través de cursos, a través de ciertos apoyos que nos han dado, y aquí hay que agradecer sobre todo al IEM, al Instituto Electoral del Estado de México, y también al Poder Judicial, que nos vino a explicar qué era. Enrique, un aspecto muy importante que nos señalaste ha sido, bueno, todo el segmento de noticias que se ha volcado, ¿no? Desde los conductores, los reportajes, los especialistas que hemos invitado. Pero cuéntanos de la barra 2025, que además trae el impulso, por así decirlo, de esa barra que hicimos el año pasado sobre el proceso electoral. Es decir, hay una continuidad. Y sobre todo cuéntanos de los debates que hemos provocado, ¿no? que han sido muy interesantes. Así es, gracias. Bueno, antes de contestar la pregunta, creo que también hay que referir que en los noticiarios el 15% de la información en promedio ha sido para información que hemos producido sobre la elección judicial. ¿A qué me refiero? Infografías, notas explicativas, notas coyunturales o incluso entrevistas que se han hecho sobre la elección judicial. Entonces también hay que destacarlo. Y esto lo hemos reforzado con esto que comenta usted. Nuestros programas que tenemos de opinión que producimos en Mexiquense Noticias y que hemos planteado como contenidos diversos, contenidos alternos, contenidos complementarios que le dan una cobertura. Para públicos distintos. Para públicos distintos. Por ejemplo, el lunes tenemos ¿Qué plan?, conducido por Raúl García Mulia, donde vamos hacia los jóvenes. Entonces, ¿qué es lo que hicimos en general con estos programas? Volcarlos hacia el tema de la elección judicial. El tema de jóvenes, de ¿Qué plan?, de Raúl García Mulia, lo volcamos hacia ese público joven para tratar de captar su atención en dinámicas o en temas que tuvieran que ver con la elección judicial, redes sociales y elección judicial, la participación de los jóvenes en la elección judicial, candidatos jóvenes en la elección judicial. Los martes creamos un programa específico que se denomina Reto Judicial 2025, como se denomina la cobertura, para explicar el proceso electoral judicial local. Los miércoles ¿Está conducido por Claudia Hidalgo. La periodista Claudia Hidalgo. Premio. ¿no? Así es, una periodista reconocida y con una amplia experiencia en el ámbito electoral. Los miércoles, en nuestro programa que tenemos de Enfoque Mexiquense, conducido por Violeta Huerta, también lo enfocamos a temas muy coyunturales de la elección judicial. Los jueves, con nuestro programa de Mujer Es, que está enfocado mucho a perspectiva de género, feminismo, mujeres, conducido por Carmen Gudiño, lo enfocamos a temas muy utilitarios, temas muy acompañados con lo que tiene que ver la elección judicial, es decir, hablar de patria potestad, tutela de menores, divorcios, que tienen que ver con este tema, con esta profundidad en la elección judicial. Y los viernes, el programa que conduce su servidor, lo enfocamos hacia temas de la elección judicial federal. Entonces, con eso tratamos de tener un universo de temas donde no solo íbamos al tema utilitario, como comentábamos hace un rato, sino también al tema de análisis, al tema de ir siguiendo la coyuntura también de la elección judicial, lo cual nos ha permitido pues tener por un lado noticias, por otro lado opinión, por otro lado análisis, y también el tema del foro debate que tuvimos la oportunidad de organizar, que organizamos con candidatos a presidentes del Poder Judicial Estatal, donde pues hicimos la convocatoria a los 13 candidatos para que acudieron 8 candidatos y candidatas, y donde nos convertimos pues en uno de los medios públicos que logra hacer un foro debate con las reglas establecidas por, en este caso, el Instituto Electoral del Estado de México. Muy interesante además esta barra en un horario estelar, en un horario donde presumimos que la gente tiene mayor aforo. Así es, de 9:30 a 10 de la noche. 10 de la noche, muy bien. Pues otro aspecto importante es Israel, las redes que no solamente son, digamos, interactivas, sino también ha sido un repositorio de debates y también algunos programas que se hacen, las redes se reproduce en digital. Así y es eso todo. me parece. Un puntito nada más importante, eso me parece. Ahora, ha sido muy crítico, sobre todo de muchos lados, la poca relevancia de la propaganda política de los candidatos. Por un lado, unos son muy críticos y por otros dicen que hay novedades importantes ahí.
¿Por qué? Porque estos candidatos se las han ingeniado y en spots pequeños en redes han hecho, digamos, gala de imaginación y están llegando con cosas interesantes. Entonces, para muchos es como la semilla probablemente de un nuevo modelo de, digamos, de elección política, de propaganda en la elección política, ¿no? A través de estos ejemplos y no las faraónicas campañas, ¿no? Con mucho dinero, con muchos spots, con donde todos nos cansamos. ¿Cómo ves? Son dos preguntas. Uno, sobre la parte propia y estas nuevas perspectivas que se abren. Bien. Sobre los foros que hemos también nosotros difundido a través de las redes sociales, en efecto hemos difundido 35 foros foros de debate que organizó el Instituto Electoral del Estado de México del 6 al 18 de mayo, y también vamos a transmitir el foro de debate que organiza el área de noticias. También hemos estado transmitiendo las últimas 7 semanas toda la barra nocturna de estos programas de 9:30 a 22 horas. Claro. Para que tengan un mayor alcance, y también los programas que el propio Instituto Electoral del Estado de México está haciendo en coproducción con el Sistema Mexiquense de Medios Públicos. Hasta el momento llevamos 4 programas y bueno, entiendo que serán 8 los de esta serie. Ahora, ¿cómo se están desarrollando las campañas? Tengamos en cuenta que estas campañas, los candidatos no tienen ni financiamiento público ni financiamiento privado. Entonces se las tienen que ingeniar pues, para darse a conocer. Y el mejor medio para darse a conocer han sido las redes sociales. Y hemos visto de todo. Hemos visto candidatos bailando, hemos visto candidatos paseando perros, hemos visto candidatos con gatos. En fin, ha habido una diversidad impresionante, ¿no? Pero también hemos visto una carencia de una estrategia comunicativa. Es decir, ahora las elecciones, pues uno tendrá que votar por un número, más que por un nombre o por un emblema. Y los candidatos se han enfocado en dar a conocer su nombre, no el número. Entonces, es una carencia que vemos ahí en las campañas electorales. O sea, ¿para ti es tan importante el número que está en la boleta como el nombre? Es mucho más importante el número que el nombre. ¿Por qué? Porque vamos a votar por números, no vamos a votar por nombres, ¿no? Entonces, y también hay que tomar en cuenta que esta elección va a ser un parteaguas de cómo va a ser la comunicación política de ahora en adelante. El sistema democrático va enfocado a disminuir los costos de la democracia, ¿no? Los partidos, bueno, hay indicios y hay tendencias a que van a reducir los financiamientos públicos, a que las campañas deben de ser mucho más baratas. Entonces, ¿de qué manera vamos a abaratar las elecciones y la democracia? Pues a través de este tipo de campañas en redes sociales que no cuestan mucho, ¿no? Y que tendrán que, pues sí, utilizar la creatividad para llegar al electorado, ¿no? Entonces, sí vamos a ver este va a ser un parteaguas de cómo se van a hacer las campañas de ahora en adelante a través de las redes sociales, y nosotros en el área de digital también estamos haciendo un seguimiento puntual de los candidatos, cómo están haciendo campañas, y al final de la elección daremos a conocer un material de qué fue lo bueno de las campañas y qué ha sido, cuáles fueron las carencias, ¿no?, que tuvieron los candidatos en esta elección. Y es que hay cada ocurrencia en los candidatos, en las campañas normales. Yo recuerdo a alguien del norte que digamos, rifaba operaciones estéticas, ¿no? Otro ofrecía tuberías para que la cerveza llegara a las diferentes casas. Es decir, cosas... Hemos visto el candidato chicharronero y en fin, ¿no? Y ahora, si te preguntas qué número tiene el candidato chicharronero que causó mucha expectación al inicio de las campañas, pues no te acuerdas. O sea, fíjate, eso es importante. Finalmente, Fernando Sánchez, director de Radio y Televisión Mexiquense, quiero preguntarte, la radio es ida y vuelta, más que cualquier otro medio tradicional como tele. ¿Cuál es el sentir de la gente? ¿Qué es lo que más pregunta? ¿Cuál es su sentimiento? Sabemos muy bien que a estas alturas, a una semana, no está desbordado el entusiasmo por ir a votar. Eso hay que ser serios. Pero ¿cuál es este sentir de la gente que pregunta en radio, que llama a las estaciones? ¿Qué es lo que te dice la gente? De inicio había mucha indiferencia del radio escucha. Pasaban los programas, los spots, las cápsulas, todo nuestro contenido, y no veíamos alguna retroalimentación de las personas. Conforme se ha ido desarrollando pues, todo el tema de las elecciones, la gente ya se ha ido participando, se ha involucrado un poco más. Hemos tenido, por ejemplo, entrevistas con las consejeras del Instituto Electoral, y es ahí donde notamos que el radio escucha empieza a preguntar: oigan, ¿y a mí de qué me sirve votar? ¿Y por qué tengo que ir a votar? La gente se confunde y dice: ¿y a mí de qué me va a servir que elijan a una u otra persona?
la gente no tiene el conocimiento de qué es lo que van a hacer, no tiene el conocimiento de las personas por las que van a votar y más porque son muchísimas. O sea, solamente por lo que llegan a ver en redes sociales, porque aparte los medios tradicionales tienen la prohibición de hacer mención de algún candidato o candidata. Entonces, poco a poco hemos insistido en que la gente se involucre a través de, pues sí puede parecer como un bombardeo de información, pero les hemos adaptado a cada espacio, porque es importante que los mexiquenses y bueno, que todas las personas voten. Entonces, de inicio fue indiferencia, poco a poco han ido preguntando más, y las preguntas básicas son: ¿por qué tengo que votar? Para mí, ¿por qué es importante? ¿Qué voy a ganar yo para votar? O sea, ¿cuál es lo que me deja a mí? ¿Cómo es que voy a votar? Porque se han preguntado ¿cuántas boletas van a ser? Escuchan en muchos lados la noticia es que van a ser 6 boletas, ¿no? Pero dejan a un lado que también en el Estado de México va a haber elecciones. Entonces nos enfocamos en eso, es decir, a ver, van a ser 6 federales, pero también hay 4 del Estado de México y estos son los colores, esto es lo que hace cada área por la que vas a votar. Y ya ahorita están un poco más involucrados, desde decirles cómo vas a ubicar tu casilla, porque nos decían del instituto, no es la misma casilla donde votas tradicionalmente, entonces hay que meterse a la página, les damos un seguimiento de cuál es el número que tienen que anotar o tener a la mano de su credencial de elector, y los vamos guiando paso a paso a través de la radio, a través de la voz, para que tomen la mejor decisión y salgan a votar el próximo 1 de junio. Importante lo que dices, porque en el fondo lo que estamos viendo es una cuestión no solamente de una cultura política, una cultura electoral, es una cultura política en general. Mucha gente no sabe, no sabíamos, me incluyo, qué es el poder federal, a qué se dedica, cuáles son los principales hitos que tiene y por qué es importante lo que se ha señalado acá, una ampliación de derechos que es votar también, no solamente por el Ejecutivo, no solamente por el Poder Legislativo, sino también por el Judicial. Entonces estamos ante un proceso inédito, también a nivel federal las grandes televisoras, las grandes radios, las plumas no están muy de acuerdo, incluso hay llamados para votar, hay un llamado al boicot, hay una marcha, o sea, no estamos en una elección tersa, por lo tanto los medios públicos, nosotros, el sistema mexiquense de medios públicos, tiene una obligación ciudadana, una obligación de ampliar, de ensanchar la cultura política de nuestro Estado. Así es que damos por concluido y me gustaría en menos de un minuto, en 1 minuto máximo, sus propias conclusiones sobre el proceso que estamos viviendo. Israel, empezamos contigo. Bueno, a mí me gustaría que acudieran a las redes sociales del Sistema Mexiquense de Medios Públicos, donde se podrán informar, tener datos concretos sobre cómo se va a desarrollar la elección, también a las cuentas de redes sociales del Instituto Electoral del Estado de México, que hagamos la tarea previamente de ir a votar, que hagamos nuestra lista de candidatos, son varios candidatos que tenemos que elegir, entonces hacer esa tarea previamente esta semana, consultar las trayectorias de los candidatos e ir a votar. Es un ejercicio inédito, habrá errores y se tendrán que corregir, pero bueno, es un buen ejercicio y es un buen involucramiento que tiene que tener la sociedad pues, para ejercer un derecho más, ¿no? Muy bien. Fernando. Pues más bien destacar el trabajo que hace el Sistema Mexiquense de Medios Públicos, esta sinergia para que se haga un trabajo en conjunto, abarcando la mayor cantidad de sectores posibles, de estados, de audiencia. Y bueno, creo que es importante invitar a la gente a votar. Más allá de si la gente esté de acuerdo o no esté de acuerdo, nuestro trabajo es informar, es guiar a las personas, a la gente, a que ejerzan su derecho al voto, porque es la única forma realmente de hacer democracia en el país. Entonces, es nuestro trabajo mantener informada a la gente para que acuda a las casillas y, como lo decía Israel, pues que acudan ya bien informados. Fernando Sánchez, director de Radio Mexiquense, muchas gracias. ¿Qué podemos decir sobre esto? Pues yo me iría con el tema de que hemos construido un relato. Me parece que el gran trabajo que hemos hecho en el Sistema Mexiquense de Medios Públicos es que hemos construido un relato sobre la elección judicial. Y ese relato está sirviendo para construir audiencia y para que la audiencia gane en sus derechos respecto a qué es la elección judicial y acuda a votar. Podemos estar de acuerdo o no con la elección judicial, podemos estar de acuerdo o no con todo el proceso que se llevó, podemos estar de acuerdo o no con el resultado, pero lo importante es que es una elección inédita y que por primera vez la ciudadanía tiene
tiene un involucramiento de participación directa en ese poder. Entonces hay que votar y como sistema, como medio público, me parece que hemos hecho nuestra parte en la coadyuvancia. Con eso me quedaría. Enrique Gómez, muchas gracias por tu presencia. Finalmente, Carlos Jiménez, ¿cuáles son tus conclusiones? Pues desde la Dirección de Televisión yo invitaría a toda la población, todos los televidentes, a que puedan compartir, que puedan informarse, que puedan ver nuestras señales. Se está haciendo un gran esfuerzo en conjunto con el Instituto Electoral del Estado de México, con el INE, con el SPR, para tratar de llevar lo mejor de la información, que sea lo más objetiva, lo más clara, y creo que ya todo el mundo lo dijo, ir a votar en esta elección que es inédita y que ocupen nuestros servicios para estar informados. Dos palabritas, Carlos, sobre el tema de este convenio que hemos hecho con el IEM, el Instituto Electoral del Estado de México. De hecho, se está haciendo coproducción, producciones de 8 programas donde se están tomando los mismos temas, cómo ir a votar, cómo saber quiénes son las personas juzgadoras, y además se va a hacer un resumen terminando el proceso electoral donde las consejeras del IEM nos van a explicar cómo fue el proceso del día 1 de junio. Y también vamos a reproducir sus spots. Así es, estamos reproduciendo spots, es una cantidad considerable donde finalmente la intención es que la gente esté informada. Y sus debates. Y los debates por redes, los debates que está haciendo la Dirección de Noticias. Se está tratando de que toda la información sea lo más clara y al alcance de la mano. Pues todo eso con el fin de poder servir a usted y motivarle a su participación y, por supuesto, nos vemos en las casillas el 1 de junio. Soy Bernardo Barranco y agradezco su comparecencia en este espacio, El Hilo Negro.